muy fácil. Son 3 casos clínicos. Te invito a que te quedes con nosotros y vamos con el primer caso clínico que dice así. Esta es una mujer de 37 años, gesta 0 para 0 y acude por cefalea y amenorrea desde hace 2 meses. Dice que ha perdido peso, tiene palpitaciones y además refiere cambios en la agudeza visual. No toma, no fuma, tuvo su menarca a los 12 años, regular, no tiene antecedentes de importancia, no toma ningún medicamento. A la exploración física latea en 130-60, taquicárdica en 110, su ritmo es regular. Pesa 69 kilos, pero te refiere que hace un año pesaba 76. Tocas el cuello, palpas la glándula tiroides, la cual está aumentada de tamaño, pero no la encuentras dolorosa. Ruidos cardíacos, solamente taquicárdicos, pero sin algún fenómeno agregado. Revisas distalmente las extremidades y tiene un temblor fino casi imperceptible. Lo demás de la exploración física no tiene algo relevante. A la exploración física, sus pruebas de función tiroidea están elevadas la T3, la T4 y la TSH. Con estos datos, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A, esto es una clásica presentación de la enfermedad de Graves. B, una tiroiditis de Hashimoto. C, esta es una ingesta de hormona tiroidea. O D, esto es un adenoma hipofisiario. Esta es la pregunta número 1. Tienes 1 minuto para contestar y, por favor, voten en pantalla. Tres, dos, uno y tiempo. Finalizamos la votación y compartimos los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta incorrecta. Esto no se trata de un Graves ni de un Hashimoto y mucho menos de una ingesta de hormona tiroidea. Esta es la presentación clásica de un adenoma hipofisiario y te vamos a enseñar cómo identificar este diagnóstico de forma muy sencilla para el examen nacional. Entonces, creo que nos queda claro a todos nosotros que esta paciente tiene datos de hipertiroidismo. Y los datos que apoyan el hipertiroidismo es la edad de la paciente, que tiene 37 años de edad, es una paciente en mediana edad, y además refiere pérdida de peso, parece que ha perdido 7 kilos aproximadamente desde hace un año, tiene temblor fino, está taquicárdica, entonces tiene varios datos que apoyan un hipertiroidismo. Pero pues bueno, si revisas todas las opciones, tanto el Graves como la tiroiditis de Hashimoto inmediatamente, la ingesta y el adenoma hipofisiario, pues son causa de un hipertiroidismo en la paciente. Entonces, estos datos no nos ayudan a identificar cuál es la etiología de este hipertiroidismo. Entonces, a lo que tenemos que revisar es a las pruebas de funcionamiento tiroideo. La T3 está extremadamente por los cielos elevada, la T4 también, pero aquí el gran diferenciador va a ser los niveles de TSH y llévate este dato para tu examen nacional. Todas las causas de hipertiroidismo, Graves, ingesta de hormonas tiroideas, tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis subaguda y otras causas del mismo, todas suprimen la TSH. Y esto es fácil de recordar porque recordemos que
es una retroalimentación negativa, se aumenta la cantidad de síntesis de hormonas tiroideas por parte de la glándula tiroides. Esto dará una retroalimentación negativa a la glándula hipófisis y hará que los niveles de TSH disminuyan para compensar esta sobrecarga en el círculo. Pero la única causa que eleva los niveles de TSH en un hipertiroidismo es si la causa de la misma es que la adenohipófisis esté secretando de forma poco controlada los niveles de esta hormona. Entonces, eleva la TSH y por ende estimula la sobreproducción de hormonas tiroideas T4 y T3, que son las que tenemos medidas en este laboratorio. Graves, para el examen nacional te van a decir que la paciente tiene exoftalmos, que tiene mixedema pretibial, pero la TSH va a estar disminuida. En la tiroiditis de Hashimoto, recuerda, hay una fase de hipertiroidismo, posteriormente quedan con hipotiroidismo las pacientes. Si estuviéramos en la primera fase de una tiroiditis de Hashimoto, que es una destrucción autoinmune de esta glándula, tendríamos los mismos datos de elevación de T3 y de T4, pero la TSH suprimida. Y aquellas pacientes o aquellos pacientes que ingieren de forma iatrógena o no hormonas tiroideas suplementarias, de hecho algunos casos son de pacientes los cuales consumen glándula tiroides del cerdo, del animal, también elevarían los niveles de T4 y T3, pero la TSH estaría completamente suprimida. La única causa de hipertiroidismo que eleva la TSH es el adenoma hipofisiario, también conocido como TSH-OMA, un TSH-OMA. Es extremadamente raro, pero como es raro, es lo que te van a preguntar en el examen nacional. Entonces, recuerda, llévate eso para el examen. La única causa de hipertiroidismo que eleva la TSH es el adenoma hipofisiario, por lo menos para un TSH-OMA, por lo menos para el examen nacional. Entonces, si nos preguntaran cuál es el mejor siguiente paso, lo que necesitamos es caracterizar este tumor. Probablemente vaya a necesitar neurocirugía, pero necesitamos caracterizarlo para que el neurocirujano pueda entrar y hacer la extirpación de esta tumoración que le está dando datos clínicos de esta paciente de hipertiroidismo. Por lo tanto, necesitamos una resonancia magnética de cráneo, especialmente enfocado en la glándula hipófisis o la glándula pituitaria. Te dejo este esquema sobre el abordaje de los hipertiroidismos, tanto de los primarios como de los secundarios. Al final de este webinar vas a poder tener acceso a estas diapositivas si te suscribes a nuestra lista de correo. Pero bueno, si la tuviste mal, no te pongas triste. Tenemos todavía otra oportunidad. Este es el caso número 2. Este es un hombre de 23 años de edad, tiene diabetes tipo 1, que lo diagnosticaron hace 13 años. Este paciente viene a urgencias por dolor abdominal, náusea y vómito. Él refiere que se aplica insulina glargina por las noches y de forma preprandial insulina de acción ultra rápida, que es la insulina Lispro. Dice que realmente no ha sido muy constante con sus aplicaciones y suspendió la insulina porque además no tenía apetito. No fuma, no toma, no tiene antecedentes, más antecedentes de importancia, más que la diabetes tipo 2. A la exploración física llega a urgencias con 36 grados de temperatura, TA de 102/60, la frecuencia cardíaca taquicárdico en 110, respiratoria de 26. Lo ves letárgico, lo ves deshidratado, ruidos cardíacos y pulmonares sin compromiso, el abdomen no encuentras algún signo clínico. Te llama la atención que está con sodio bajo, potasio, cloro normales, bicarbonato extremadamente bajo, la glucosa elevada en 550. La pregunta es, ¿cuál es el mejor siguiente paso en el tratamiento de este paciente? A, administramos solución al medio y una infusión de insulina regular intravenosa. B, solución glucosada al 5%, porque ya tenemos 550 y podemos tener más, y NPH subcutánea. C, hay que darle una infusión de bicarbonato intravenoso, o D, una solución salina al 0.9% y la infusión intravenosa de insulina regular. Es la pregunta número 2. Tienes un minuto para contestar y por favor, voten.
Nos hacen aquí una pregunta acerca de si los cambios de agudeza visual es por la tumoración en el caso anterior. Lo más probable es que sí. Este crecimiento de la adenohipófisis está en estrecha relación con el quiasma óptico y probablemente estos cambios de agudeza visual es por la tumoración que está creciendo en la adenohipófisis. Y la única forma de mejorarlo es con la extirpación quirúrgica. Quedan 10 segundos. 3, 2, 1 y tiempo. Finalizamos la votación y compartimos los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta, aunque llama la atención que por lo menos uno de ustedes seleccionó alguno de los distractores. No quedó ninguna opción sin contestar, pero la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. Lo que necesita este paciente es solución salina e infusión de insulina regular. Bueno, estamos viendo en este caso clínico una de las complicaciones agudas de la diabetes descontrolada. Y en el caso de los pacientes con diabetes tipo 1, la cetoacidosis diabética durante muchos años fue de las principales causas de muerte en estos pacientes. ¿Qué es lo que nos apoya que sea una cetoacidosis diabética? Bueno, principalmente se observa en los pacientes jóvenes con diabetes tipo 1, aunque no por esto quiere decir que los pacientes con diabetes tipo 2 no la puedan experimentar. Y generalmente estos pacientes cuando tienen la cetoacidosis diabética, muchos de ellos por ciertos datos fisiopatológicos que todavía no nos ponemos de acuerdo, llegan por dolor abdominal. Entonces, en ocasiones, en urgencias, en la vida real, sí hacemos pasar un mal momento al paciente porque estamos tratando de descartar causas quirúrgicas cuando el problema es que el paciente tiene un problema de tipo metabólico. Entonces, este paciente, además de la náusea, vómito, dolor abdominal, hay que identificar qué es lo que está provocando que este paciente haya presentado la cetoacidosis diabética. Y en el caso de este paciente es por el hecho de que suspendió el tratamiento. Es raro en pacientes de 23 años, generalmente sucede en aquellos pacientes que son adolescentes que empiezan en ocasiones con algunas conductas de desafiando la autoridad. Pero este paciente se ha sentido mal, probablemente tenga algo de base, no sabemos si es algo psiquiátrico, pero este paciente ya no se está aplicando su insulina. Y recuerda que los pacientes tipo 1 antes los llamábamos insulino dependientes, cambiamos ese nombre posteriormente, pero se le llama así porque estos pacientes no pueden vivir sin una complicación si ellos no tienen insulina. Entonces, este paciente tiene un tratamiento adecuado antes de que lo haya suspendido, tiene una insulina basal y tiene una insulina ultra rápida de forma preprandial. Y lo que hay que enfocarnos es en los laboratorios. Tiene hiponatremia, que es algo común en los pacientes con algún estado hiperglucémico, bicarbonato por los suelos, está en 10 cuando debería estar entre 18 y 24, y la glucosa extremadamente elevada, que hasta cualquier persona que no sea médico te dice, este paciente pues tiene elevada el azúcar. Entonces, lo que tenemos que hacer es muy importante el hecho, me parece que la principal discusión es en los pacientes, los cuales sí necesitamos una infusión de bicarbonato o si van a requerir de algún tipo de infusión y solución salina. No me parece que el bicarbonato sea una mala opción, generalmente sí lo consideramos en aquellos pacientes que tengan bicarbonato de 10 o menos, pero la pregunta es, ¿cuál es el mejor siguiente paso? Y el mejor siguiente paso en este paciente es agua, agua y después agua. Y la única forma de hidratar a estos pacientes y mejorar el estado de acidosis metabólica que están experimentando es mediante la infusión de insulina. Y recuerda que los pacientes que están críticamente enfermos no debemos de aplicar en ningún momento insulina de tipo subcutáneo como es NPH. Recuerda que todas las insulinas son lo mismo, simplemente se le ponen ciertos aminoácidos para que sean de absorción más lenta y se puedan aplicar de forma subcutánea, pero es la misma insulina y generalmente la única insulina que podemos aplicar de forma intravenosa es la insulina comunis y regularis, la insulina regular. Entonces, la NPH subcutánea la descartamos, la infusión de bicarbonato intravenoso probablemente lo podamos hacer, pero el mejor siguiente paso es hidratar a este paciente e iniciar una infusión de insulina para romper la acidosis metabólica. La opción A, la infusión de insulina, me parece una decisión acertada, pero no debemos de poner una solución al medio porque esto nada más va a empeorar la hiponatremia que está experimentando el paciente. Entonces, estás ante una cetoacidosis
cetoacidosis diabética, necesitamos que este paciente tenga nada más y nada menos que solución salina en una infusión de insulina regular. Y recuerda, siempre en los pacientes críticamente enfermos utilizamos este tipo de insulina porque es la única que podemos administrar de forma intravenosa. Suspendemos la insulina en la bomba intravenosa, se suspende la acción, a diferencia de las insulinas subcutáneas, las cuales, dependiendo si es de larga o de corta acción, pues no vamos a tener tanto control de la farmacocinética de este medicamento. Pero bueno, este caso siempre es obligado en el examen nacional, entonces no se te vaya a olvidar, para cuando tengas el caso clínico no te equivoques. Vamos a... Entonces, la cetoacidosis diabética, recuerda, generalmente sucede en los pacientes que tienen diabetes tipo 1. Tenemos que iniciar una hidratación vigorosa en estos pacientes e infusión de insulina. Y recuerda, cuando la glucosa llegue a niveles por debajo de 200, que de hecho los R1 de medicina interna y los R1 de urgencias, generalmente su gran bienvenida en los servicios correspondientes es cuando los pacientes tienen cetoacidosis diabética. Recuerda, dar insulina intravenosa es la única forma en la cual vamos a poder romper la brecha aniónica que está provocando la acidosis metabólica, y considerar el cambio a subcutánea cuando los pacientes ya puedan comer, la glucosa esté por debajo de 200 o el bicarbonato esté por encima de 15. El potasio, recuerda que prácticamente todos los pacientes tienen una gran depleción de potasio, los pacientes con cetoacidosis diabética, por lo tanto, cuando lleguemos a niveles de 5.2 séricos, aunque estemos muy cerca del límite superior normal, tenemos que agregar potasio para que no, por la acción de la insulina que provoca que el potasio, que este catión entre en las células, no vayas a tener una hipocalemia que predisponga o desencadene arritmias cardíacas. Recuerda el bicarbonato, considerarlo en bicarbonato por menos de 10 o un pH por debajo de 6.9 y monitorizar el calcio y considerar reposición de fosfato si está en niveles extremadamente bajos. Pero bueno, sin más, vamos con el último caso clínico de la tarde-noche de hoy. Esta es una mujer de 46 años de edad que viene a revisión con su médico. Hace 6 meses le diagnosticaron hipertensión y actualmente está en tratamiento con clortalidona. Su tía materna y su mamá tienen diabetes tipo 2 y además te refiere ella que no hay cáncer en la familia. Hace 2 años le hicieron una citología cervical con tamizaje para BPH y fue normal. Tiene una vacuna contra la influenza hace 3 semanas y DPT hace 5 años. Ella es fumadora, lo suspendió hace 6 años, no toma drogas, no toma alcohol. A la exploración física, 37 grados de temperatura, TA de 140-86, cardíaca de 80, respiratoria de 14 y MC de 28, resto irrelevante. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes es el mejor siguiente paso en el manejo de este paciente? A, le hacemos una placa de tórax. B, una glucosa en ayuno. C, citología cervical. O D, le aplicamos vacuna contra el neumococo. Es la pregunta número 3. Tienes 1 minuto para contestar. Por favor, voten. Me preguntan acerca si el bicarbonato se utiliza cuando el pH es menor a 7 para reponer el potasio. Se recomienda reponer potasio en los pacientes con cetoacidosis diabética si el pH está por debajo de 6.9 o esté por debajo de 10. Pero recuerda, lo más importante es romper la acidosis metabólica, y la única forma en la cual vamos a poder hacer esto es mediante la administración de insulina. ¿Qué tipo de insulina? Insulina regular de forma intravenosa. Y tú has visto las infusiones, se suben, se bajan de velocidad y una vez que suspendes la insulina deja de tener acción, a diferencia de las insulinas de acción larga, acción extendida, las cuales dependes de la biodisponibilidad subcutánea. Quedan 10 segundos. 3, 2, 1.
Y tiempo, finalizamos la votación y compartimos los resultados. La mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta. Esta paciente lo que requiere como tamizaje es una glucosa en ayuno o tamizaje para diabetes, probablemente tipo 2. Voy a dejar de compartir y esta es una pregunta que cada vez tiene mayor relevancia, este tipo de cuestionamientos en el examen nacional, porque cada vez se enfoca más en la salud pública y en la medicina preventiva. Y esta paciente con antecedente de diabetes de 46 años, probablemente latinoamericana o de origen hispano, es uno de los factores de riesgo más importante para desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, ¿cuál de todos estos tamizajes es la mejor acción a seguir? Podemos pensar tal vez en la placa de tórax por el antecedente de que tiene tabaquismo, un índice tabáquico de 20, pero esta paciente no cumple criterios para un tamizaje para cáncer pulmonar, que es lo que más nos preocupa en esta paciente, más que el EPOC, el cáncer. Y el tamizaje para cáncer de pulmón no se hace con una placa de tórax. Los pacientes deben de tener más de 60, 65 años de edad y tener un índice tabáquico mucho más elevado, por lo menos de 35 o de 40. Entonces, el tamizaje adecuado no le pertenece a esta paciente y el estudio adecuado debe ser una tomografía de tórax con dosis baja. Si la solicitas, dosis baja de tomografía de tórax, y ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer de pulmón hasta casi en 20% de los pacientes que son candidatos a ese tipo de tamizaje. La citología cervical contra virus de papiloma humano no es necesario porque esta paciente tiene un tamizaje, una citología cervical hace 2 años, la cual fue 2 años que fue completamente normal. Recuerda que no tiene que ser tal vez un tamizaje anual, 2 años o incluso se puede extender hasta cada 3 o 4 años si además lo combinas con determinación de serotipos de BPH. Entonces, la citología cervical no es la respuesta adecuada porque esta paciente hace 2 años tuvo su citología. Y la vacuna contra el neumococo, recuerda que generalmente la reservamos para pacientes entre 60 y 65 años de edad o aquellos pacientes los cuales estén en riesgo de desarrollar infecciones por microorganismos encapsulados, como los pacientes que no tienen vaso por alguna cirugía o accidente que tuvieron, o que de forma congénita no lo tengan. La vacuna contra el neumococo es la opción, pero no en esta paciente. Entonces, lo más importante en ella es determinar una glucosa en ayuno para ver si la paciente tiene riesgo o ya tiene diabetes tipo 2 por, insisto, la edad, los antecedentes heredofamiliares en primer grado, y además que la paciente tiene hipertensión. Y recuerda que en nuestra raza, en la raza de bronce, no es difícil encontrar aquellos pacientes los cuales tienen un síndrome metabólico o síndrome X, en el cual se conjuntan diferentes enfermedades, las cuales pueden estar en combinación la diabetes o incluso la hipertensión en conjunto como tal. Entonces, vamos a ir brevemente a la revisión del tema. Recuerda, ¿cómo hacemos el tamizaje para diabetes? Lo que tienes que recordar de glucosa en ayuno, curva de tolerancia o hemoglobina glucosilada es que solamente estas 3 son las formas aprobadas de hacer el tamizaje para diabetes tipo 2. Si bien observas aquí, dentro no está la prueba para diagnóstico como 200 o más de glucosa en cualquier momento con síntomas. No, porque eso no es un tamizaje, eso ya es un estudio que está enfocado en un paciente que tiene sintomatología. Recuerda, la forma adecuada es glucosa en ayuno, curva de tolerancia o hemoglobina glucosilada. ¿En quién hay que hacer el tamizaje? Pacientes de más de 45 años de edad o que tengan factores de riesgo. Antecedentes heredofamiliares como esta paciente, enfermedad cardiovascular, triglicéridos elevados, HDL baja, todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, hipertensión, estar pasado de tacos, latinos, porque nuestra raza tiene cierta predisposición a desarrollar esta enfermedad, sedentarismo o aquellos pacientes que tengan signos de resistencia a insulina como acantosis nigricans. ¿Cuáles van a ser los resultados con los cuales vamos a tener evidencia de que la paciente tiene diabetes? Pacientes con más de 6.5 de hemoglobina glucosilada, glucosa en ayuno 126 o más, o una curva de tolerancia a la glucosa por encima de 200. Recuerda, la glucosa aleatoria con síntomas no nos sirve para el tamizaje porque no vaya a ser que te lo pongan como uno de los distractores y tengas la respuesta incorrecta. Llévate y enfócate más en este tipo de preguntas sobre salud pública y tamizaje porque cada vez tienen mayor
peso en el examen nacional. Pero bueno, muchísimas gracias por haberte conectado a este webinar de casos clínicos. Agradecemos muchísimo tu atención. Recuerda, espera el correo en tu bandeja de entrada para que adquieras el curso y si tienes algunas dudas, puedas probar nuestro curso intensivo, el módulo de endocrinología por los siguientes 7 días. Pero recuerda, te tienes que inscribir para obtener la prueba gratuita antes del próximo domingo. Por favor, síguenos en redes sociales, tenemos nuestro canal de Telegram para que puedas votar y seleccionar el módulo de los webinars gratuitos que tenemos. Facebook, tenemos todo esto lo vamos a subir a YouTube posteriormente en 2 o 3 semanas. En Amazon tenemos nuestra serie de Aprueba tu ENARM, tenemos un libro de consejos y nuestro manual que es el mejor manual de preparación para el examen. En Instagram subimos memes que se nos hacen chistosos, en Twitter damos unos tuitazos de perlas clínicas y en TikTok nos ponemos a bailar. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu atención y hasta la próxima.